Ok, jóvenes, estamos en nuestra clase de manejador de paquetes de oficinas e internet y hoy vamos a continuar con nuestro módulo 2, estación uno, y específicamente en el punto donde estuvimos hablando de puertos y conectores. Claro, dando un breve recuento de lo que vimos anterior a esto. Recuérdense que la clase pasada estuvimos hablando de los tipos de dispositivos, bueno, principalmente hardware y software. Mencionamos que el hardware es la parte física, mientras que el software es la parte lógica. Le había mencionado que el código binario es el código que utiliza nuestra computadora. Incluso nosotros colgamos en la plataforma de Cisco un pequeño video que habla sobre el código binario. Eh, Les exhorto que lo vean en caso de que quieran repasar o entender. Pero seguimos aquí. El software es la parte lógica, son los programas que utilizamos. Como mencioné, si estamos viendo un video en la computadora lo maneja como código binario. Si estamos viendo un correo electrónico, el correo electrónico la computadora lo procesa como código binario. Quiere decir que el código binario es el lenguaje de la máquina. Pero está bien. Hardware y software. Ya comenzamos a hablar de la división del hardware. Y en el hardware especificamos que el hardware es todos los componentes físicos que integran nuestra computadora. Y el hardware se divide en componentes de entrada, componentes de salida, componentes de procesamiento y componentes de almacenamiento. Si nos vamos a ese punto, mira aquí comienza a hablarme de los componentes de entrada, que mencionamos que el teclado, el keyboard, es el principal dispositivo de entrada. También mencionamos los dispositivos de salida. El monitor es el principal dispositivo de salida. Siempre aparece primero en la lista. Se viene aquí, también tenemos una impresora y bocinas como dispositivo de salida, los que nos muestran ya información procesada. También hablamos del único dispositivo de procesamiento que tiene nuestra máquina, la CPU o procesador, que es el único dispositivo de procesamiento. Y por último hablamos de los componentes o dispositivos de almacenamiento, que aquí fíjense que mencionamos que un CD, un DVD y un Blu-ray son equipos que, aunque no vienen con nuestra computadora por defecto, hay unidades lectoras de CD, DVD y Blu-ray que sí se integran a la computadora. Eso lo conocemos como un CD-ROM. No sé si han escuchado el término de CD-ROM. Díganme sí o no. ¿Han escuchado el término de CD-ROM? Sí, perfecto. Voy a poner esto aquí aparte. Voy a entrar aquí a Google y en Google voy a especificar un CD-ROM, que puede ser un DVD-ROM también, en caso de que sea DVD. Lo que pasa es que lo que son DVD-ROM también leen CD. Entonces le voy a poner un DVD-ROM. Mira ahí, estas unidades. Estas unidades son las lectoras de los CD. Porque el CD realmente es lo que tiene, el CD o el DVD o el Blu-ray es lo que tiene la información almacenada. Pero este dispositivo va a leerlo. Ahora, un dato muy importante. El más actual es el DVD. Y bueno, el Blu-ray es el más actual de los tres. El Blu-ray tiene la característica que puede leer los CD, puede leer los DVD. Pero si ustedes tienen un CD-ROM, el CD-ROM no lee los DVD ni lee los Blu-ray. Si tienen un DVD-ROM, el DVD-ROM lee los CD, también lee los DVD, pero no lee los Blu-ray. No sé si me entienden que el más actual lee los anteriores. Digo, ¿estamos claros? CD, DVD y Blu-ray. Si ustedes se fijan, todos son iguales. Todos son iguales. Un DVD, un Blu-ray y un disco. Son discos, incluso las mismas dimensiones y todo. La diferencia que damos que es la capacidad. Y aquí les exhortamos que se aprendieran las unidades de medida de almacenamiento. Unidades de medida de almacenamiento como el bit, byte, megabit, megabyte. ¿Preguntas? Ok. Entonces prácticamente eso era recordando un poco de lo que vimos la clase pasada. Fíjense aquí, los DVD, los Blu-ray, todos son prácticamente un disco así. Miren un pendrive, que el pendrive le llaman también memoria USB.
Los discos duros, en este caso me está mostrando un disco duro externo. Un dato muy importante que tengo que especificar, que el disco duro, aunque no esté primero en la lista, el disco duro es el principal dispositivo de almacenamiento. Lo que pasa es que tenemos discos duros externos y tenemos discos duros internos. Entonces, si nosotros nos vamos aquí, voy a entrar aquí a Google y en Google voy a poner un HDD. HDD, generalmente si ahí sí me va a aparecer un disco interno. Estos son discos internos que lo colocamos dentro de nuestra máquina, verlo ahí. Discos duros. Aquí está destapado el disco duro, le quitaron los tornillitos de ahí, y lo dejaron abierto para ver cómo luce por dentro. Mire que tiene como un plato, parecido como un CD. Pero ese plato realmente es el disco que almacena la información. Ok, entonces vamos a venirlo como viene sellado. Es así, luce el disco duro. Ahora los discos duros actuales, mire este disco duro, dice de 1 TB. Está claro, para entender que ese es un disco de 1 TB, recuérdense que tienen que aprenderse las unidades de medida de almacenamiento. Pero está bien, en este caso vamos a poner HDD, voy a poner SSD y M.2 para establecer una diferencia. Mira, aquí se está refiriendo a cada uno de estos dispositivos. El M.2 son más parecidos como una tarjeta, se conectan un tanto diferente. Están los discos de estado sólido, que son más actuales que los HDD. Los discos de estado sólido. Y tenemos los discos convencionales, los hard disk drive. Sí, mira, en esta gráfica me está mostrando los tipos de dispositivos. Pero fíjense que todo lo está mostrando como si fueran casi del mismo tamaño. Aquí me lo está mostrando real. Mira, aquí me lo está mostrando real comparando el tamaño uno con otro. Esto es un disco, mire, de 2 teras, de 2 terabytes. Por ejemplo, este es un disco HDD convencional para computadora. Las computadoras más actuales están usando los discos de estado sólido, los Solid State Drive, porque estos discos se manejan de forma más eficiente, no tienen platos dentro para escribir la información, sino se manejan más como si fueran una memoria USB. Entonces, prácticamente los M.2, o como le llaman simplemente M2, son discos parecidos a los SSD. Incluso que le considera que es un tipo de, vamos a decir, que es un tipo de SSD. Lo único que los M.2 son todavía más modernos y tienen cierta eficiencia comparado con los dos anteriores. O sea, lo más común actualmente es tener un disco SSD, pero también hay computadoras que permiten la conexión del M.2. Entonces, si el M.2 prácticamente es nueva tecnología, sirve para conectar, vamos a decir, o agregar almacenamiento a nuestra máquina. Pero el almacenamiento más común que todavía tienen la mayoría de máquinas son estos discos rígidos, estos discos duros HDD. Ok, como dije, eso era recordando un poco. Hay muchos, por ejemplo, esta carcasa que ustedes ven aquí, conexión, puede ser que nosotros agarremos este mismo disco duro físico y lo metemos en una caja como esta y luego lo podemos conectar a USB y funcionaría como un dispositivo de almacenamiento externo. Pero hay algunos que no le permiten introducir disco duro, sino ya ellos vienen con su capacidad de disco y no cambia. Y por último, aquí estaba el almacenamiento en la nube, que el almacenamiento en la nube se refiere a toda la información, nosotros la guardamos en internet. O sea, la nube se refiere al internet en sí. Y fíjense que desde nuestros dispositivos, ya sea computadora, tableta, celular, nosotros guardamos la información en Google Drive, por ejemplo, lo guardamos en OneDrive, guardamos imágenes en Facebook incluso. Y toda esa información que nosotros estamos dejando en diferentes servidores es lo que se conoce como que estamos guardando la información en la nube. ¿Estamos claros con eso?
Ok, perfecto. Entonces ahora sí, estábamos en el punto que nos quedamos. Puertos y conectores. Los puertos y conectores, recuérdense que se refiere a, vamos a decir, las diferentes formas de conexión de dispositivos que podemos utilizar. Exacto, aunque no necesariamente, porque tú pones una impresora por un puerto y una impresora es un dispositivo de salida. Eh, ok, perfecto, ahora lo mejoró. La idea es, señores, sí, que independientemente del dispositivo, nosotros conectamos dispositivos a través de los puertos. Por ejemplo, aquí hay un punto tenemos que manejar o entender, que son los puertos y conectores. Los puertos y conectores. Vamos a estar claro que todo lo presentado aquí en la imagen son puertos. Todos los presentados aquí en la imagen son puertos. Entonces, el conector vendría siendo, valga la redundancia, lo que se conecta al puerto. Hey, no sé si me entienden. Vamos a poner un conector USB. Exacto, la parte del cable, que es lo que se conecta. Mira aquí, en este caso esto es un conector USB. El puerto USB es el que ustedes vieron ahí, míralo, y eso que se ven ahí son puertos USB. Se conecta el conector USB. Digo, estamos claros con eso, se cae de la bata. Entonces, eso es lo mismo que también, mira, estos son puertos PC2. Puerto PC2 para mouse y teclado. Pero entonces ahí conectaríamos un conector PC2. Vamos a ver. Sí, pero el que tú mencionas es este de la esquina. Que se parece bastante, mira. Eso es un S video. Vamos a poner un S video. Un super video. El super video se parece bastante. Pero no. Sí, el super video se parece al del mouse y teclado, pero no es lo mismo. Incluso está aquí en la imagen. Pero tenemos claro hasta ahora qué es el puerto y qué es el conector. Sí o sí. Adelante, los demás, díganme si entienden qué es la diferencia entre un puerto y un conector. Ok. Entonces, mira aquí, el primero que tenemos en la lista es el PC2. El segundo que tenemos en la lista. Bueno, el PC2 incluso ya está, podemos decir que obsoleto. Porque ha sido sustituido por USB. USB prácticamente se ha comido la mayoría de otras conexiones. Pero está bien. Tenemos también, aparte del USB, tenemos, mira aquí, el puerto CON. También le llamamos el puerto serial. Se le llama serial por la forma de transmisión. Y aquí puedo hacer un pequeño paréntesis y déjame poner el RS232, que es como se le llama, RS232, que es como se le llama realmente a la interfaz. Mira aquí, este sería, bueno, hay puertos y conectores. Fíjense aquí, bueno, ustedes se van a fijar que el puerto es macho, mientras que el conector es hembra. Aquí el puerto, mira cómo luce, tiene palitos, es machito. Sin embargo, el conector es hembra. A diferencia de otros puertos, mira aquí, por ejemplo, este que es paralelo, fíjense como el puerto es hembra, tiene mucho hoyito, y el conector entonces es macho. ¿Se entiende eso, lo de macho y hembra? Bueno, se cae de la mata. Ok. Entonces, vamos a ver, déjame ver si puedo. Entonces seguimos acá, vamos a ver. Ya entendemos entonces que este es el puerto CON, que le llamamos, bueno, todavía muchas las máquinas lo traen, el RS32, porque sirve para conectar cables de consola, hacer conexiones para configuración de equipos, de redes, etcétera, etcétera. Este vendría siendo el puerto CON,
que también le llamamos DB9 porque tiene 9 interfaces, 9 palitos. También tenemos el LPT, este le llamamos LPT, también se le llamaba comúnmente el puerto de la impresora, también se le llama puerto paralelo por la forma de transmisión, y ahí va el punto, transmisión serial y paralela. Muchos de los dispositivos transmiten de forma serial y paralela. Vamos a ver que si me aparece una gráfica. Mira aquí esta gráfica. ¿Qué nos da a entender esto? La transmisión en serie transmite un solo bit de datos a la vez. Un solo a la vez. Mientras que la transmisión paralela transmite 8 bits de datos juntos. No sé si me entienden la idea. Diferencia. La serial a larga distancia transmite de manera más eficiente que la paralela. La paralela a corta distancia funciona mejor. Se mira aquí más o menos como se ve en esta gráfica, cómo sale un solo bit de datos a la vez, en el caso de la transmisión en serie o serial, que el serial, recuérdense que es este mismo puerto, este es el puerto serial, aunque nota, el USB también es serial, porque incluso las siglas de USB lo dicen, Universal Serial Bus, que es una interfaz universal serial. Universal porque recuérdense que a través de él se conectan la mayoría de cosas actuales. Las impresoras ya no se conectan aquí en este puerto. Las impresoras ya vienen USB. Los escáneres se conectan USB. Y así sucesivamente. El mouse y el teclado se conectan USB. Por eso se considera que es universal. Pero fíjense que es serial. Transmite de esta forma. Preguntas. Ok, para más información, recuérdense que aquí sería ya el puerto paralelo transmite paralelo. El puerto paralelo es el LPT, ese que está ahí arriba. Ya muchas máquinas que ustedes no lo vean, ese puerto, pero sí, ese era, se le llama DB25 también, porque tenía 25 hoyitos, como ustedes pueden ver. A este se le llama DB9, porque tiene 9 palitos. O sea, DB significa bus de datos, databus. Pero se resume como DB. Entonces este es un bus de datos de 25 contactos. Este es un bus de datos de 9 contactos y así sucesivamente. Este era un DB15, este también es un DB15 de 3 filas. Pero está bien, seguimos. Transmisión serial y paralela, ¿se entiende la diferencia? Más o menos que más. Perfecto, seguimos aquí. Entonces voy a ponerle rápidamente el LPT, que el LPT realmente es, bueno, aquí se ve negrito, nada que ver, pero este es para conectar la impresora. Fíjense como, bueno, así lucía más en la imagen que nosotros teníamos. Míralo acá. DB25, ya sabemos por qué se le llama DB25. Entonces, este sería el puerto. Y el conector, obviamente, el conector. Entonces, fíjense que machito. Tiene pinecitos. Ok. Miren este puerto muy popular actualmente. El HDMI, exactamente. Si lo buscamos rápidamente, el HDMI, este sería el puerto HDMI, pero también tenemos un conector HDMI. Vamos a poner conector HDMI. Ya estamos claros que HDMI significa High Definition Multimedia Interface, que es como una interfaz de multimedia de alta definición. Ventaja que tiene el HDMI, que el HDMI transmite video y también transmite audio. A diferencia, por ejemplo, de otros que solamente transmiten video. Se mira aquí, este sería el conector HDMI. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos el puerto HDMI. ¿Se entiende esto? Esto es un adaptador.
Ok. Se- puede ser que sea usted o puede ser que sea yo la conexión, pero déjame verificar algo antes de seguir. Déjame terminar de desconectar cualquier dispositivo extra para que la clase se mueva más eficiente. Ok, vamos a ver. Ahora están viendo, bueno, están viendo el puerto HDMI, ¿no verdad? Sí, estamos en Google, estamos viendo el puerto HDMI. Bueno, el conector o los conectores HDMI. Fíjense que también hay un mini HDMI, un micro HDMI. Pero en este caso volví a la presentación y estoy mostrando el HDMI estándar, el puerto. Dígame si estamos en la PPT. Perfecto. Pasamos a este otro puerto que ya también es difunto, porque ha sido sustituido por USB. Este puerto le llamamos el puerto de juegos, el DB15 de dos filas. El puerto de juego, ahí se conectaban palancas de juego, controles para juegos, etcétera, etcétera. Pero actualmente USB es el que está llevando esa batuta. O sea, cuando nosotros compramos una palanca de juego, conectamos instrumentos musicales, es USB que están viniendo. Y por eso le dije que el USB prácticamente ha sustituido todo. Eh, También tenemos vamos a decir en este caso, estos son los puertos de entrada y salida de audio. Aquí para conectar el micrófono, las bocinas, altavoces. Estas son las interfaces que utilizamos. También tenemos estos puertos de video. Aquí me está mostrando el VGA. El VGA, que yo sé que ustedes lo conocen muy bien, el VGA. Voy a poner el VGA Connector. Sí, así, mira, este es el puerto VGA y este es el conector VGA. Yo sé que ustedes lo han visto. Ah, mira, incluso. Sí, no es de alta definición y tampoco transmite audio. Este solamente transmite video. Fíjense que también aquí me está mostrando el DVI, es otra interfaz, también para video. Y también está el DisplayPort, que aunque no lo pusieron aquí, el DisplayPort es otra interfaz. Claro, si quieren conocer otros puertos, para eso está el curso de IT Essential. Lo voy a poner aquí rápidamente. IT Essential en Cisco pueden tomarlo también, que es un curso que vamos a decir, tiene que ver con reparación de computadoras, conocer las partes de la computadora, diagnosticar problemas y repararlo. Prácticamente usted finalizar el curso de IT Essential, usted está preparado para ser técnico a nivel de empresas de reparación de computadoras. Ese es el fundamento de computador exactamente que están dando en el caso del instituto. Pero este es un curso general abierto porque recuérdense que los cursos se pueden tomar en las carreras. Ya estamos hablando de las carreras del Instituto ITRA. No, o sea, no tengo que darle la payola, pero sí es bueno mencionarlo. Mira aquí, IT Essential, que sería el curso que usted va a ser técnico de computadoras. Entonces, en la carrera vamos a decir, en la carrera de los diferentes tecnólogos que hay en el ITLA, uno de los cursos sería este. Usted estaría preparado para hacer un soporte técnico, un helpdesk en una empresa. Les recomiendo el curso porque si quiere más detalles sobre esto que estamos hablando, porque recuérdense que para el alcance de este curso de fundamentos prácticamente fundamental, este curso de fundamentos de introducción al computador, muchos temas se quedan cortos. Ok, seguimos aquí. Recuerdan el super video que habíamos mencionado anteriormente, el S-Video. Este también sería un puerto para video. HDMI prácticamente se ha comido los caramelos porque HDMI es todo. HDMI es multimedia, te transmite audio, video y con alta definición.
Ok, no sé si hay preguntas en estos puertos y conectores. Vamos a ver el grupo general. ¿Hay preguntas? Ok, mientras tanto, déjame dar una pequeña inspección. Déjame dar una breve inspección en lo que es nuestra, bueno, el que le dije, el foro de asistencia que coloqué. Mencioné que todos los que están en línea, incluso los que están, ok, perfecto, mira aquí, ya veo que Guillermina, Cindia, Eunice, Rosel, han participado en el foro, Domingo Colón también lo veo aquí, han participado en el foro de asistencia. Ya como dije, eso le da una noción a los encargados de que entraron a la clase, verificaron, mira, asistieron tantos el día de hoy. Claro, hay algunos que quizás no están informados bien, se lo mandé también por el grupo, porque por lo menos el día de hoy, aunque usted no se conectó a la clase, debe haber entrado y poner su asistencia en el foro de asistencia. Así que si conocen a alguien que no lo ha hecho, les exhorto a que lo inviten y que lo hagan rápidamente para que no se pierdan esa parte. Sigo aquí en el curso. No preguntas sobre los puertos conectores, me dijeron que no, pero lo pregunto nuevamente por si acaso a alguien se le ocurrió o le entró alguna duda. Muy clara, eso está bien. Mira, aquí me está hablando del software. Ustedes recuerdan que nosotros mencionamos que el hardware se divide en diferentes categorías, que ahí me voy a esta parte, donde voy a mencionar, el hardware se divide en componentes de entrada, componentes de salida, componentes de procesamiento, componentes de almacenamiento. Entonces, aquí estábamos hablando del hardware. Una pregunta antes de seguir con el software. ¿Cuál es el principal dispositivo de entrada? A ver si ustedes están en esto. El principal dispositivo de entrada de nuestra máquina, de nuestro ordenador. El teclado. Está bien, el mouse lo dejamos ahí como secundario, ¿no? Porque el mouse como que nos facilita la vida. Pero realmente el teclado, sin discusión, es el principal dispositivo de entrada. O sea, porque en el teclado que esté prácticamente todas las instrucciones que usted le da a la máquina, se la da con el teclado. Aunque el mouse vino para resolvernos la vida y prácticamente en vez de usted estar dándole una serie de teclas para abrir un programa, usted le da doble clic a un programa con el mouse. O sea, realmente sí se facilitan las cosas. Pero el teclado es el principal dispositivo de entrada. Ahora, principal dispositivo de salida. Díganmelo ustedes según mirando lo que ven ahí en la pantalla. El monitor, sin discusión. El primer dispositivo que me brinda información, que me deja visualizar información, es la pantalla. Entonces tenemos componentes de procesamiento, que ahí hablamos de la CPU, pero que mencionamos que la CPU es un microchip que se encuentra dentro de nuestra máquina. La CPU no es esa caja, como le llamamos popularmente, sino la CPU es un microchip que se encuentra interno. Voy a poner aquí rápidamente CPU o procesador. ¿Qué es lo que significa CPU, verdad? Estos son procesadores. Mira ahí colocando el procesador dentro de la máquina. Entonces, una C, una P y una I. ¿Qué quedamos que significa esas siglas? Ok, no nos entramos mucho en detalle, pero para más información, un curso de IT Essential. Pero recuérdense que CPU significa unidad central de procesamiento. O sea, Central Processing Unit, míralo ahí. Central Processing Unit, eso es CPU. ¿Estamos claros? Unidad central de procesamiento, la que ejecuta todos los procesos lógicos matemáticos de nuestra máquina. Ok, entonces será recordando un poco, porque vuelvo exactamente al software. Quedamos que el software es la parte lógica, los elementos que no podemos tocar, como lo hacemos con el hardware. Entonces, los software son programas que están dentro de la computadora. Se pueden dividir en tres grupos: software básico, software utilitario y aplicaciones.
Entonces, aquí debajo vamos a conocer algunos. Mira aquí, software básico. Tenemos a Microsoft Windows, Linux, el iOS y Android. Recuérdense que iOS y Android lo utilizamos en dispositivos móviles. No sé si tienen bien clara la diferencia entre iOS y Android. iOS, que es el iOS, iOS versus Android. Vamos a ver rápidamente. Fíjense, en tabletas celulares, estos son los sistemas que encontramos. Aquí, por ejemplo, en el celular me está mostrando la diferencia. Un iPhone viene con el iOS, mientras que un dispositivo Android, que puede ser Samsung, Motorola, etcétera, etcétera, viene con Android. El iPhone viene con iOS, mientras que un dispositivo que es un estándar abierto viene con Android. Aquí están los logos representativos de cada uno. Miren el iOS, la misma familia de la manzanita de la gente de Macintosh, la gente de Apple. Ese sería el software iOS. Mientras que aquí me está mostrando Android. Y aquí se están matando la manzanita y el robocito. Hey, preguntas. Entonces la idea es, señores, que actualmente para la mayoría de dispositivos móviles, esas son las dos plataformas más populares, esos dos sistemas operativos que está mostrándome aquí, estos dos software básicos. Ahora en las computadoras podemos tener Linux y podríamos tener alguna versión de Windows. Me están pidiendo entrada. Vamos a ver, escuché que alguien está tocando la puerta. O hay que están levantando la mano. Un apoyador escribió por el chat fue. Vamos a ver. Ah, ok, sí, sí. Sí, realmente las dos plataformas tienen su público. Hay gente que le gusta más el iOS, hay gente que le gusta más el Android. Se considera que iOS tiene sus características de seguridad, aunque Android también, obviamente. La diferencia es que eso va a depender del usuario. Algunos se acomodan mucho más que otros. Y claro, en el caso de iOS tiene mucha privacidad. Realmente sí, hay muchas personas que lo utilizan por la privacidad que tienen en el manejo de aplicaciones, divulgación de información. Pero está bien. La idea es, señores, que las dos plataformas están y usted se acopla a la que más le convenga. La mayoría de personas, por ejemplo, podemos decir que iOS es más, o sea, la gente de la manzanita es como más exclusiva. O sea, como que tiene un público más exclusivo. No necesariamente que sea rico o pobre, sino un público más exclusivo. Mientras que Android es como más popular. Ok. Sí, entonces... Ah, bueno, dice que... Exacto. Ok, lo que estoy queriendo decir que no hay tampoco o sea, no es una diferencia abismal que usted que se compra un Android no se pueda comprar un iOS. Nada que ver. Pero sí, realmente en el manejo de aplicaciones gratuitas hay mucho más para Android. Por eso mencioné que es más popular en el caso de Android. Android, como mencionó el compañero, es abierto. O sea, comparativamente, mira aquí, Android es más abierto. Realmente Android es un software libre. Android es lo que se conoce como un open source, un sistema de código abierto. Y usted como programador, diseñador, desarrollador, usted podría modificar el sistema completo vamos a decir, de Android. Mientras que en el caso de iOS es como un poquito más cerrado. El iOS de la gente de la manzanita es como más cerrado. Usted tiene menos, vamos a decir, usted como programador no puede modificar nada, no puede alterar nada de lo que viene de fábrica. Pero está bien, para más información un curso de IT Essential. Si aquí me está hablando el compañero de rutearlo, se está yendo un poquito más avanzado. Pero recuérdense que hay una función llamada ruteo y jailbreaking, que es prácticamente usted modificarle esos parámetros de fábrica, que no es legal, pero mucha gente someten a su equipo a hacerle vamos a decir, esas funciones, prácticamente para liberarlo, para dejar el software que no tenga que ver que tener las especificaciones de fábrica. Pero sí, realmente tiene sus desventajas. La diferencia es que si tiene un equipo que está totalmente cerrado, también no te va a dejar usar muchas cosas. Entonces,
Para más información, un curso de IT Essential, porque se escapa del tema de esta clase. Pero sí, realmente los dispositivos, la mayoría de usuarios los someten a ciertas condiciones para hacer que el dispositivo sea más eficiente para él. Aunque, como tú mencionas, pierde muchas cosas. Eso es como cuando tú compras una computadora, la computadora tú la compras y la computadora tiene una, vamos a decir, unos respaldo de seguridad, la computadora viene con unas garantías, pero ellos te dicen, si tú destapas la computadora, si tú, o sea, te lo especifican ahí mismo en el contrato, si tú abres la computadora tú mismo, si tú instalas el sistema operativo de nuevo, entonces pierde esas garantías. Ya. Ok, seguimos entonces. Tan, 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 tan. Se entiende que el software, podemos, o sea, el software básico se refiere al sistema operativo. Recuérdense que Windows también tiene una amplia versiones de sistemas operativos. Cuando escucho el sonido pienso que va a entrar. Ok, si dice el compañero, déjame especificar un mensaje. Ah, ok, lo dice para actualizar, vamos a decir si ya estás liberado de todo y puedes ponerle la versión que quieras. O sea, eso es para actualizar ya el sistema. Ok, mira aquí, descargaba GTA gratis. El tipo va a caer preso. Ok, ok, sí, pero realmente sí, eso lo hacen muchos usuarios. Ok, señores, recuerden que es un video que te va a subir. Entonces, hay algunos temas que no se pueden tratar. Seguimos. Mira, aquí me está hablando de las utilerías. Las utilerías podemos considerar que también son parte del software. Las utilerías son los antivirus. Por ejemplo, antivirus que nosotros instalamos en nuestra máquina. Por ejemplo, si usted tiene Windows 98, Windows XP, una versión de Windows. O también puede ser alguna distribución de Linux, que usted tenga Fedora, que tenga Ubuntu, por ejemplo. Entonces, a esos software, no importa que sea iOS tampoco y Android, usted instala algún software de protección. Ese software de protección lo conocemos como utilerías. Las utilerías, por ejemplo, son esos antivirus que usted puede instalar. Los antivirus son software de protección que van a evitar que su computadora se vea infectada por un virus. Ahora, nosotros tenemos que entender aquí básicamente que es un virus. Un virus es un programa. Lo que pasa es que es como nosotros decimos de que, ay, nosotros como humanos nos infectamos con bacterias, pero realmente, nosotros estamos formados por muchos microorganismos. Entonces nosotros nos vemos infectados por algunos microorganismos que pueden, vamos a decir, afectar nuestro sistema. Lo mismo sucede con los programas de la computadora. Hay programas que son maliciosos, que esos programas entonces pueden hacer que el sistema no funcione correctamente. De ahí se derivan lo que son esos virus, esos programas maliciosos. Le llaman malware. Un malware es un software malicioso que cumple con una función específica, ya que va a variar dependiendo de para la cual fue creado. Entonces, por eso ustedes ven que es muy común que se escuchen los términos que su celular ha sido hackeado, que su celular tiene virus, porque los virus pueden hacer que el sistema no funcione correctamente. Incluso los virus también pueden ser para procesar un tipo de ataque en tu sistema. Hay muchos tipos de virus. Para más información, un curso de IT Essential. Pero seguimos. Nosotros podemos tener algunos antivirus instalados. Díganme si ustedes conocen algún antivirus del mercado. El Avast. Vamos a poner antivirus. Aparecen muchísimos. A ver, aquí me está diciendo antivirus para Android. Pero yo le voy a poner antivirus general. Porque hay algunos que son tanto para Windows. Tienen una versión para Android. Pero fíjense que me mencionó el compañero. El Avast. Mira, aquí me está mostrando una lista. El Avast es este loguito que se ve aquí. Miren el AVG. Miren el Avira también. Miren el Avast. El Panda, no lo veo en la lista aquí.
el Note 32. Hay muchísimos antivirus. Bueno, mira esta gráfica que está todavía más amplia. Muchísimos antivirus que nosotros podemos instalar, que están disponibles en el mercado. Claro, muchas de las versiones nos dejan descargar versiones gratuitas, simplemente como para probar el software. Y después, claro, nos piden que adquiramos una licencia. O sea, quiere decir que no importa que sea el software antivirus que sea, ellos te dejan instalar una versión trial, una versión gratuita, un demo, que tú lo vas a usar por un mes o algo por el estilo. Y luego que tú lo pruebes, entonces ellos dicen, ah, mira, te gustó. Entonces ahora tú puedes pagar la licencia. Vamos a decir, en este caso, sería como una forma de hacerte ver, entender que el software te es funcional, que te puede funcionar en tu sistema, el antivirus, y te dejan probarlo gratuitamente por un periodo. Hey, ¿estamos claros con las utilerías? ¿O hay alguna pregunta? Ok, entonces tenemos software básico. El software básico se refiere al sistema operativo. Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows 10, Windows 7. Linux, como mencioné, puede ser Fedora, puede ser Mandrake, una de las distribuciones de Linux. Android y iOS también tienen, vamos a decir, sus versiones, pero el sistema operativo no cambia el nombre en sí. Y en el caso de las utilerías, mencionamos que son los antivirus. Ahora, pasamos a las aplicaciones. Recuerda las apps. Ok, el compañero tiene mucho conocimiento. Ok. Señores, las app. ¿Estamos claros que son las app? Las apps, las aplicaciones, los programas que nosotros utilizamos en nuestra computadora o en nuestro... Sí, por ejemplo, en el caso de una aplicación, editor de texto, por ejemplo, un editor de texto como WordPad, como Microsoft Word, podemos utilizarlo para nosotros editar un documento de texto, ya sea una carta, ya sea mandar un informe, etcétera, etcétera. Pero hay aplicaciones como los navegadores de internet, también se le llaman los navegadores web. Dentro de los navegadores web tenemos a Mozilla, Google Chrome, el Brave. O sea, hay varios navegadores que podemos utilizar. Y los navegadores nos sirven para ver el contenido de internet. Para nosotros navegar en las diferentes páginas, utilizamos un navegador web. Así sucesivamente hay programas que son de edición de fotografías, hay programas que son, vamos a decir, para cálculos como Excel, y así sucesivamente. Todo esto lo llamamos aplicaciones. En nuestro sistema Android, nosotros utilizamos mucho una aplicación llamada WhatsApp, utilizamos una aplicación llamada el Messenger de Facebook, y esos son aplicaciones también. ¿Alguna pregunta? Ok, perfecto. Entonces, seguimos. Vamos a ver que yo como que no estoy escuchando ninguna fémina aquí, dándome su opinión. Sí, hay varias, está Eunice, está Guillermina. Dígame, niñas, estamos entendiendo, ¿verdad?, lo que se está hablando. Ok. Ah, ya, entiendo. Sí, pero espérate, recuérdate que ella está diciendo que... Como quiere malo, Lola. Como quiere malo. Si habla mucho es malo y si habla poco también. Ok. Seguimos. Entonces estamos claros con las aplicaciones. Prácticamente se le dicen cuáles son las partes que se dividen en hardware. Ya sabemos cuáles son. ¿Cuáles son las partes que se dividen en hardware rápidamente? O sea, si me preguntan cuáles son las partes en que se divide el hardware, ¿cuáles recordamos que eran? Sí, componentes de entrada, componentes de salida, componentes de almacenamiento,
componentes de procesamiento, que también le llamamos, en vez de componente, dispositivos de entrada, dispositivos de salida. Perfecto. Entonces el software, ¿en cuántas partes se divide? Ay, sí, míralo ahí. Sí, son esos, señores. Seguimos. Mira, aquí ya me está hablando de instalación de software. Ustedes saben que una de las tareas que hace vamos a decir, una persona de tecnología que trabaja en una empresa es instalar los programas. Puede ser que a usted lo llamen, mira, el encargado de contabilidad necesita que tú le instales tal aplicación, una aplicación que él necesita para gestionar alguna función dentro de su departamento. Entonces, los software son instalados en dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo, cuando usted lo instala, usted lo está instalando en el disco duro de la máquina. Ustedes recuerdan que mencionamos el disco duro, que es el principal dispositivo de almacenamiento. Todo lo que tiene nuestra máquina está almacenada en el disco duro. El más común, o sea, el más común dispositivo de vamos a decir, el principal dispositivo de almacenamiento y el más común es el disco duro, que lo conocemos como el HD. Recuérdense que anteriormente estaba hablando de HDD, que se refiere al hard disk drive, pero aquí me está hablando del hard disk simplemente. El hard disk o el disco duro se debe preparar para recibir el sistema operacional, o sea, para recibir el sistema operativo y los demás programas, o sea, hoy dice los otros software. Dentro del mismo es posible crear una o más particiones. Debe formatearse para recibir un sistema de archivos. Claro, aquí me está mostrando o me está definiendo o me está prácticamente enseñando algunos términos que quizá no conocemos. Por ejemplo, este que me habla de dentro del mismo es posible crear una o más particiones. ¿Ustedes entienden qué es una partición? Una partición, que si nos vamos vamos a decir a la definición, perfecto. La partición de disco es la división lógica del disco duro. El disco duro es uno solo físico. Si nos vamos aquí, rápidamente voy para atrás, para atrás, para atrás. Fue mucho más para atrás, pero mucho más para atrás. Pero sigo, yo sé que quizá ustedes se perdieron porque era mucho más para atrás. Ok, yo creo que de tanto que le di para atrás, volví al pasado. Déjame ver, déjame poner HD nuevamente. Dígame, ¿no se está viendo la imagen? Perdón, perdón. Yo digo que sí, porque es complementario. Pero, ¿qué es eso? No relaje. O sea, queda grabado que aparte de utilizar software ilegales. Ok. Seguimos, señores. Entonces, sí, aquí. Sí. Ok. Señores, entonces mira aquí. Es posible crear uno o más particiones. Ya sabemos que es una partición, una división lógica del disco. El disco es físico. Mira aquí como luce físico. Recuerden que hay SSD y hay M.2, pero ya eso es otra historia. Este es el disco físico. Mira, este de 6 teras está bien. Pero si nos vamos a lógico, vamos a ir a mi computadora, por ejemplo. Vamos a darle aquí, bueno, déjame abrir simplemente banderita E. Si le doy Windows E, se va a abrir el explorador. Sí, mira, el disco duro está fatal. Full, que no le cabe un mandado. Entonces, mira aquí, aunque es físicamente un solo disco duro, lógicamente yo lo tengo dividido en varias particiones. Aquí el error que yo tuve fue que yo le instalé Windows 10 y creé una partición muy chiquita. O sea, una partición como de 30 gigas, o sea, o de 25. Entonces, prácticamente la instalación del sistema operativo me consumió todo. Voy a tener que formatear.
Sí, o sea, se puede utilizar algún software para expandir el tamaño de la partición. Se puede hacer, se puede hacer con el mismo disk management, o sea, con el administrador de disco. Y hay herramientas de tercero también que te dejan hacerlo. Lo que pasa es que o sea, estoy esperando que se acabe el periodo para no jugar exactamente con la data que estoy manejando, así a la ligera. Ok, entonces, se entiende que una partición viene siendo esto. Mira, el disco C, que incluso se nombran con letras, eso se llama dry letter. El disco D, el disco E. Bueno, el disco E ya es una USB que yo conecté. Pero fíjense, estos dos discos son el disco duro físico que tengo. Tengo un solo disco duro físico y está dividido en varios lógicos. ¿Se entiende que es una partición sí o sí? Ok. Entonces vamos a... O sea, que es recomendable no hacer las particiones. Ujú. Sí, eso va a depender, eso va a depender. Porque una partición se supone que es para tú instalar un nuevo sistema operativo, podría ser. Una nueva partición te sirve para guardar información, cierta información. Porque, por ejemplo, ahora mismo a mí se me daña el sistema. Lo que se va a dañar es lo que está en el C. Lo que está aquí en el D se mantiene a salvo. Yo instalo de nuevo aquí en el C y lo que estaba en el D se mantuvo ahí. Solamente se va a modificar lo que está en el C. No sé si me entiende. Entonces, en este caso, esa partición te sirve para guardar en cualquier información, aún tú instales de nuevo lo que sea, esa información se va a quedar intacta ahí. Es más o menos la idea de la partición. Pero está bien, aquí me está hablando de otro concepto que debemos manejar, que es formatearse el disco. O sea, se debe formatear la unidad para recibir un nuevo sistema de archivo. Para más información, un curso de IT Essential, pero le enseño rápidamente qué es el sistema de archivo. Si yo le doy aquí a clic derecho al disco, le doy a propiedades, mira que me muestra el sistema de archivo que se está utilizando acá. El sistema operativo es New Technology File System, el NTFS. Ese es el sistema de archivo que está utilizando. Si usted le dan un disco, vamos a decir, un clic derecho a una memoria y le dan a propiedades, fíjense, bueno, esta memoria está utilizando NTFS, pero hay algunas que tienen el FAT32, el sistema de archivo FAT32. Entonces, lo que quiero decir exactamente que cuando el disco se formatea, prácticamente es borrarlo. Mira, si yo le doy a esta memoria clic derecho y le digo aquí, por ejemplo, bueno, yo puedo entrar a la letra de la unidad. Déjame ver si lo puedo hacer por el PROM. CMD. Y aquí en el CMD, sí, podemos utilizar el Dispar, que es una herramienta. Pero simplemente yo podría darle el comando format a la unidad. Por ejemplo, en este caso yo le doy format y le doy el nombre de la unidad. Format E, por ejemplo, 2 puntos. Y ahí yo estaría pidiéndole que me formatee esa unidad. Recuerden que formatearla es que la borra, le borra toda la información que contiene. Los discos, dígame. Eh, Ey, estos muchachos como que no. ¿Cómo que con la partición C? Oh, ok, además como quiera este ejemplo, ni la memoria yo la quiero borrar. Le estoy dando el ejemplo. Señores, recuerden que el C es el que tiene el sistema operativo. Imagínate que ustedes den un format C. Y claro, un dato muy importante, el sistema no se lo va a permitir. Porque ese es vamos a decir, esta es la unidad que tiene el sistema operativo. O sea, que tiene Windows. Si yo formateo, es como formatear el Windows. O sea, yo estaría borrando el mismo sistema operativo y después no va a funcionar correctamente. Incluso me va a dar muchísimos errores y después me va a decir que no lo permite. Dígame, señor. Sí, pero entonces también sería erróneo hacerlo. Ok. Para más información, un curso de Essential. Porque, como dije, se va más profundo de los temas que estamos tratando. Ya sabemos entonces qué es formatear. Formatear es borrar la unidad, prepararla para recibir nueva información. Y a partir de ese formateo también se va
va a permitir seleccionar un sistema de archivo, que el sistema de archivos es NTFS o FAT. En caso de Windows, hay otros sistemas de archivos. Ok, entonces, seguimos aquí. Ve aquí, con relación a las columnas. Hey, esto es, no sé por qué, pero yo veo como que la respuesta está acá abajo. Pero está bien, no, hey, no hagan trampa, no miren abajo, es arriba solamente. Aquí ellos lo que quieren es que tú pares cada una de las opciones. Por ejemplo, la primera que dice, es un periférico de entrada encargado de digitalizar imágenes, fotos y texto. ¿Qué sería eso? ¿Una partición, una unidad de disco, una CPU, un escáner o una impresora? Díganmelo ustedes. ¿El screenshot estaba en la lista? Ok, digo, yo no sé si todos me entendieron. Pero me refiero que usted solamente lo que tiene que decir qué letra que va ahí de las que están acá. La D, me dice la niña que es la D. Vamos a ver. Sí, yo como que estoy pensando que es esa también. Ok. Señores, la segunda opción. Hey, dije que no miren para abajo, que no hagan trampa. Es un dispositivo que almacena información para que no se borre cuando apagamos la computadora. ¿Qué sería eso? ¿A, B, C o D? La C. O sea, me dice ella que la C, la CPU, ¿no? ¿Verdad? Un dispositivo que almacena información, pero verdad, es verdad que no, es verdad que no la están mirando la de abajo. Sí, señor, mira, ok. Ok, un dispositivo que almacena información para que no se borre cuando apagamos la computadora. Según dice que la B, vamos a ver la B, me dice que es un disco duro. Sí, realmente, señores, nosotros guardamos la información en el disco duro para que cuando nosotros apagamos la computadora, la información la encontremos de nuevo cuando subamos la máquina, eso es cierto. La número 3 es la unidad central de procesamiento de la computadora. Se cae de la mata. Ya eso lo habíamos definido. Mira aquí. Es la unidad central de procesamiento de la computadora. Sí, porque incluso es tan activa, tan activa. Tan activa, sí. Déjame tirar una, verdad, sí, como te mencionó el compañero. Déjame tirarle. Déjame cerrar esto aquí. Y déjame tirarle un print screen rápidamente a esta misma pantalla. Ok. Si esto es para guardar una evidencia de que estuvimos conectados. Que déjame guardarlo simplemente. Ok, lo voy a... Ok. A ver, captura. Entonces, hey, como le dije, de todas formas tienen que captura y déjame poner la fecha de hoy. ¿Cómo estamos hoy? A 16. 6 de 16 de qué? De agosto. No, no es de agosto. Dígame el mes rápido, no me hagan pasar vergüenza. 16 de septiembre, de octubre, ¿verdad? Octubre 2021. Ok, ahora sí. Para tenerla pendiente. Ok, seguimos aquí. Entonces, ya sabemos que CPU significa Central Processing Unit. En español sería Unidad Central de Procesamiento. Ok, me dice, son divisiones de disco duro. Son divisiones de un disco duro. ¿Cuál sería la respuesta? Hey. Señores, recuerden que nosotros mencionamos que las divisiones lógicas del disco, aquí no dice lógica, pero está bien, las divisiones lógicas del disco
serían lo que nosotros conocemos como particiones. La partición viene siendo esto mismo, este disco. Eso podemos decir que son particiones porque aunque tenemos un solo disco duro físico, fíjense cómo está dividido en varios lógicos. Entonces eso se conoce como particiones, como dice aquí, son divisiones del disco duro. Y por último, la última se cae de la mata, es un periférico o un dispositivo o un componente de salida que tiene la función de imprimir texto, gráficos e imágenes. Por Dios, la respuesta es la impresora. Tan, 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 tan. Ey, que te va a quemar, no te apures. Seguimos. Sí, eso es cierto, porque lo que pasa es que el escáner prácticamente hace la función inversa de la impresora. O sea, ¿a qué me refiero? Un escáner sirve para digitalizar, o sea, tú tienes la información real en un papel, en un libro, y tú la puedes convertir en digital y ponerla en la computadora. A diferencia de la impresora, que la impresora hace lo contrario. La información está en la computadora digital y tú la imprimes en un papel. Pero sí, como viene pregunta. Ok, el curso. Recuérdense que nosotros estaríamos terminando en diciembre. O sea, quiere decir exactamente que esta clase dura un trimestre. O sea, estaríamos terminando en diciembre. Claro, todo va a depender cómo manejamos los temas, porque podríamos terminar a principios de diciembre. Obviamente debemos terminar ahí. Pero vamos a decir, si nos manejamos bien y tratamos los temas correctamente, podríamos terminar incluso hasta antes. Pero nos tratamos de manejar con la fecha. Ok, seguimos. Recuérdense que esto es un sacrificio por unos mesitos, como le dije, soportándome a mí. Y vamos a decir, al final recuérdense que ustedes pueden obtener un certificado del mismo Cisco y pueden obtener un certificado también de Infotec. Ok, seguimos aquí, no sé si hay preguntas. Tipos de impresora. Viene pregunta. Uh-huh. O sea, un hardware que no puede faltar para que la computadora funcione correctamente. Ok, eh, eso es una excelente pregunta. Incluso en el sistema hay varios componentes críticos que... Ok, espérate, ya. Sí, ese abusador. Ok, es una pregunta de un examen, abusador. Tú sabes que este video se está grabando, no te pases. Ok, ok, mira aquí, señores, en este caso. Sí, pero recuerden que estamos promoviendo la ilegalidad, señores. Pero sí, señores, en el sistema hay varios elementos que son críticos. O sea, por ejemplo, si falta la CPU, la máquina no va a funcionar. Si falta la memoria RAM, la máquina no va a funcionar. Si falta el disco duro, la máquina no va a funcionar. Hey, te dije 3 elementos críticos. Es que esos son hardware. Todo lo que mencioné son hardware. Ok, lo que pasa es que tú tienes una pregunta muy puntual. Una pregunta muy puntual que depende de lo que el tema que trató el profesor con ustedes, bla, 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 bla. Pero yo te mencioné algunos elementos críticos que no pueden faltar. Ahora, tú quieres saber la categoría, o sea, esa parte no la comprendo muy bien. Entonces yo te mencioné varios elementos que son críticos del sistema, que no pueden faltar.
Si falta la CPU, la máquina no va a funcionar. Incluso si falta el disco duro, podría ser que la máquina no funcione, al menos que tú tengas un disco duro de respaldo o algo por el estilo. Si falta la memoria RAM, la máquina no va a tener donde cargar procesos. Entonces, o sea, el tipo de hardware. Es que recuerden que el hardware, los tipos de hardware son la categoría: dispositivo de entrada, salida, almacenamiento. Entonces, el único dispositivo principal ahí sería el de procesamiento, que es la CPU. O sea, si falta la CPU, la máquina obviamente no va a funcionar. La CPU es el cerebro de la computadora. Ok, vamos a ver. A una oración para que salga bien. Seguimos. Ah, bueno, es verdad que este tema este punto no lo habíamos descrito. Los tipos de impresora. ¿Han escuchado hablar de las impresoras, Rona? Un dispositivo que permite darnos información a través de un papel. Existen diferentes tipos de impresora que van a variar dependiendo de sus necesidades, posibilidades. Sí, si nos ayudan con los micrófonos sería un éxito. Se pueden cerrar los micrófonos y solamente utilizamos los micrófonos en caso de que vayamos a hablar. Impresora matricial. ¿Han escuchado hablar de las impresoras matriciales? O de impacto. Es impresoras que son muy ruidosas, que a veces están en la tienda, que hacen mucho ruido ahí. Sí, estas son impresoras matriciales. Son muy utilizadas todavía, aunque son viejas. Se le llama matricial o de impacto por la forma que trabaja. Estas impresoras tienen una ventaja, que pueden tener papel continuo. Vamos a decir, te sacan copia de carbón. Pero tenemos una impresora que es más conocida, es la impresora de inyección de tinta. Las impresoras de inyección de tinta son más comunes. Las impresoras de inyección de tinta son mucho más comunes y pueden imprimir con buena calidad. Tenemos también las impresoras de inyección, bueno, las impresoras de impacto, las impresoras de inyección de tinta. Tenemos las impresoras láser. Las impresoras láser son las, vamos a decir, de las más costosas. Miren un plotter aquí, que es un tipo de impresora especial para imprimir, bueno, para hacer grandes impresiones. Y tenemos las impresoras multifuncionales. ¿Qué es una impresora multifuncional? ¿Qué es una impresora multifuncional? Pero usted sabe de eso, Cintia. Es una impresora que hace múltiples funciones, ¿verdad? Una impresora que sirve como copiadora, que sirve como escáner, que sirve como tostadora, como una plancha. O sea, tiene muchas funciones. Ok, lo de la tostadora y la plancha me pasé. Pero es una impresora que permite hacer, o sea, mandar un fax también. Una máquina de fax podría ser también ese equipo. Por eso se llama multifuncional. Lo que pasa es que los fax se utilizan a nivel de empresas. Eso es como tú mandar, por ejemplo, es como tú mandar una copia por internet. Tú sabes que si tú vas a sacar una copia, tú agarras el papel, lo pones en la copiadora y le sacas una copia y te sale una copia ahí mismo. La impresora multifuncional hacen eso. Pero imagínense que tú tengas un documento. Ese documento tiene que firmarlo el empresario tal que está en el, vamos a decir que está en la ciudad. Tú estás en una sucursal que está en un pueblo. Vamos a suponer que tú estés en Bonao, estés vamos a decir en Ocoa. Y tú tienes que mandarle ese documento al principal que está en Santo Domingo. Tú puedes colocar eso ahí en la bandejita del fax, colocar el papel se va a copiar digitalmente, va a sacarle como una copia, y allá le va a salir una copia de ese documento a la persona que tiene que firmarla. Y allá entonces él puede firmar ese documento. No sé si me entiende la idea. Él lo escanea, pero a la vez es una copia que le imprime de aquel lado. O sea, se puede hacer para transferir documentos entre empresas,
documentos legales, etcétera, etcétera. Eso es una máquina de fax. Hay máquinas de fax que son máquinas de fax solamente, pero hay las multifuncionales a veces también son máquinas de fax. Incluso muchas empresas también tienen, aparte de darte el correo electrónico, de darte informaciones de la empresa, te dicen que el fax también es el número tal. Por si acaso tú quieres mandarle un fax, un currículo por un fax también, podría ser. Ok, eran muy utilizados, ahora son menos utilizados porque hay más mecanismos para transferir documentos, pero el fax era muy utilizado a nivel empresarial y todavía incluso se sigue usando. Hey, preguntas sobre los tipos de impresoras. Para más información, un curso de IT Essential. Dígame, señorita. Las mejores impresoras. O sea, usted dirá, ¿cuál es la impresora que más me conviene? Porque hay una relación del costo. Hay algunas que son las mejores, pero cuestan demasiado. Entonces, tenemos que sopesar esa relación vamos a decir, del costo y de la funcionalidad que nos brinda. Por ejemplo, la impresora que más le conviene a la mayoría de usuarios es una impresora de inyección de tinta. Las impresoras de inyección de tinta son las más comunes, son económicas comparativamente con las demás posteriores y pueden imprimir con buena calidad, porque por ejemplo, las matriciales, solamente sirven para imprimir documentos, para imprimir imágenes no son buenas. Entonces estas sí pueden imprimir con buena calidad y cuesta mucho menos que una láser. No se puede comparar la imagen de la inyección de tinta con una láser. La láser se ve mucho mejor, pero comparativamente con relación al precio, esta se ve nítida. Entonces sí, esa es la más común, la de inyección de tinta. Diga. Eso depende si es multifuncional. Sí, porque hay impresoras multifuncionales que son de inyección de tinta. Hay algunas multifuncionales que son láser. Ok. Por eso te fijas que hay multifuncionales que son más baratas. O sea, hay algún equipo. Incluso hay unos equipos multifuncionales que te cuestan un reguero de cuarto. O sea, te cuentan como tú compraste un carro. Pero hay equipos multifuncionales que son más económicos. O sea que todo va a estar dependiendo de tus necesidades y tus posibilidades. Ok, seguimos aquí. Mira, aquí me está hablando de los sistemas operativos. Sistemas operativos, ya ustedes saben que es un conjunto de programas de gerencia, es decir, controla la utilización de todos los recursos de la computadora. Eso es el sistema operativo. Podemos decir que el sistema operativo es un conjunto de programas. ¿Por qué? Porque usted abre la calculadora, abre, por ejemplo, abre otro programa como WordPad, y todos esos son programas que forman parte del sistema operativo de Windows en este caso. ¿Alguien quería aportar algo? Sí, realmente, o sea, gracias al sistema operativo que nosotros tenemos una interfaz, o vamos a decir, sería prácticamente una interfaz de usuario que nos permite interactuar con el equipo. Por ejemplo, el sistema operativo tiene una interfaz llamada CLI, déjame buscar una gráfica que ayude a entenderla. CLI, que significa Command Line Interface, y tenemos también lo que es un GUI, que es el Graphical User Interface. Si nos vamos... Exacto, mira aquí, tiene hay un ambiente que es gráfico, que ustedes lo conocen muy bien, que utilizan el mouse y todo y dan clic, y hay un ambiente que es línea de comando, como el CMD que yo abrí anteriormente,
Mira aquí, escribí cmd, aquí en el command prompt, yo solamente puedo trabajar con comandos. La idea es que si tenemos un ambiente gráfico y tenemos un ambiente línea de comando, pero el sistema operativo nos brinda esas dos interfaces. Claro, la mayoría de sistemas operativos actuales te permiten trabajar con un ambiente gráfico como ustedes lo estamos haciendo aquí, utilizando el mouse, dando clic. Pero está bien. Sistemas operativos, por ejemplo, o sea, en este caso, un conjunto de programas, que permiten o controlan la utilización de toda la computadora o todos los recursos de la computadora. Ese sistema operativo va a permitir que ustedes manejen los recursos de la computadora, que se refiere al teclado, al mouse y todos los elementos. Por ejemplo, el procesador, la memoria, los dispositivos de entrada y salida y la ejecución de los programas son manejados por el sistema operativo. Ya recuérdense que el sistema operativo es el mismo software básico y nos referimos a Android, iOS, Windows, Linux, etcétera, etcétera. ¿Hay preguntas? ¿O no hay preguntas? Ok. Dígame las jóvenes. ¿Entendemos bien? Mira, aquí me está mostrando sistemas operativos diferentes. ¿Cuáles son, perdón? Ok, no me diga que tú todavía estás en el examen. Ok. Señor. Sí, dígame. Sí, lo que pasa es que se llama. Sí, eso se entiende, pero chequea que al principio nosotros detallamos el curso. Vamos a ver si lo encuentro acá, mira aquí. Nosotros detallamos los puntos del curso. Tenemos exactamente 7 temas o 7 módulos que vamos a tratar, empezando por aquí, por el módulo 1, que era formación humana. Luego del módulo de formación humana viene el módulo de fundamentos de informática y sistemas operativos, que es el cual estamos tratando ahora. Entonces luego viene el módulo 3, que es internet. Recuerden que el programa se llama manejo de paquetes de oficina e internet, pero incluye un fundamento del computador. Eso es lo que sucede. Entonces fíjense que después el módulo 4 tiene un módulo de digitación básica. El módulo 5 ya me habla de procesador de texto. Y el módulo 6, hoja de cálculo. El módulo 7, entonces, es que me habla de las presentaciones de PowerPoint. Ok, por eso, como estamos cubriendo todavía en esta semana esta parte, por eso tú dirás, ver acá, por el curso, ¿y cuándo que me van a dar Word? Es que todavía no estamos en ese tema. Estamos agotando el tema, o sea, en este caso, fundamentos de informática y sistemas operativos. ¿Estamos entendiendo? Ok, perfecto. Entonces, seguimos aquí. Mira aquí, estos son diferentes sistemas operativos. No sé si lo han escuchado todos. ¿Han oído hablar de Mac OS? Sí. Sí, Linux es otra familia y Windows es otra familia. Exacto, la misma gente de la manzanita, lo mismo que hacen iPhone, también crean los sistemas operativos Macintosh. La misma gente de Apple. Mira aquí, en este caso voy a buscar rápidamente vamos a decir, voy a poner Mac OS Apple para que me aparezca una computadora Mac. Bueno, no le puse la OS. Pero fíjense, aquí me aparece una computadora Mac, que hay diferentes modelos. Y entonces, fíjense como el sistema, como luce el sistema.
Voy a poner macOS, que era que tenía que ponerlo completo, para que se centre en buscarme el sistema operativo. El sistema operativo está prácticamente, bueno, hay muchas versiones que tienen unos pelinos como el Leopard, el Lion, pero también ellos ya salieron de los felinos. Ok, mira aquí me está mostrando cómo luce el entorno. Hay muchas personas que les gustan la computadora Apple para diseñar. Tienen un buen, vamos a decir, nivel de procesamiento y potencia la computadora comparada con una computadora normal. Entonces, ¿qué es buena, perdón? Sí, exacto. Sí, incluso hay mucha gente que la tiene para su uso personal, o sea, pero es una computadora excelente para los diseñadores gráficos. Mira aquí me está mostrando algunas de las versiones vamos a decir, en este caso de Mac. Mira cómo está el Lion, el Leopard, High Sierra, mira, estas serían de las últimas versiones, el Sierra, el High Sierra. Pero fíjense, estas son diferentes versiones. Así como nosotros en Windows llamamos Windows 95, Windows 98, Windows 10, Windows 8, Windows 7. Entonces aquí así es como le llamaríamos en el caso de Mac. Mac prácticamente es una plataforma exclusiva, como lo son los mismos iPhone. Ok, entonces si nos vamos a Linux, Linux también tiene muchas distribuciones. Vamos a poner mejor Linux. Eso va a depender. Recuerda que todo es el punto de vista. Eh, sí, porque es como que tú digas, Linux es lo mejor, pero de repente tú eres una persona que trabaja con paquetes de oficina y tú te ganas los cuartos con paquetes de oficina y el Linux no te funciona bien ahí. Digo, perdón, el paquete de oficina no te funciona bien ahí en Linux. O sea, ese no sería el mejor para ti. Exacto, por eso dije va a depender. No podemos generalizar. Podemos decir que es mejor para tal cosa, pero no podemos decir que es mejor general, porque cada uno tiene su público. Sí, porque eso también pasa con los artistas, vamos a decir, con el deporte, que a veces cada uno tiene sus fanáticos. Ok, voy a poner Linux distribuciones. Linux distribuciones, vamos a ver si me la busca rápidamente. Busqué algunas versiones en el caso de Mac, y no sé por qué, pero el internet se ha puesto más lento. Ok, mira ahí, aquí me están apareciendo distribuciones de Linux, hay un reguero y cada día salen más. Sí, porque usted como programador, usted podría crear una distribución nueva. Mira aquí como dice Mandriva, SUSE, Ubuntu, Kubuntu, CentOS, Debian y así sucesivamente. Miren el Red Hat. Y eso, que esta lista se queda corta. Estas son de los más ya que han sido experimentados, usados. Pero fíjense la lista, la otra lista que todavía tenía un reguero, míralo ahí. ¿A quién? ¿A quién? No, porque esto es Linux. Sí, mira, lo que pasa es, estos son distribuciones de Linux. Por ejemplo, Debian, estamos hablando de Linux. Fedora, estamos hablando de Linux. Pero cuando estamos hablando de Windows, ahora sí vamos con versiones de Windows. Versiones de Windows. Lo que quiero que se entienda en este punto es, que Windows no es lo único que existe. Hay personas que piensan que Windows es el único sistema operativo que hay para computadora. No hay más. Exacto, lo que pasa es que Windows es que tiene, porque tú mencionas que Linux es mejor, pero que Windows tiene más público. Porque es más fácil también de usar, eso es otra de las ventajas. Claro, cada vez que se hacen nuevas distribuciones de Linux, también la están haciendo como más amigable, como que los usuarios puedan usarla más fácilmente. La mejor forma de aprender Linux es usted instalándolo. Usted instalándolo y puyándolo. Bueno, eso pasa con todos, la verdad. Con cualquier sistema operativo.
Se mira aquí me está apareciendo la primera gráfica que me da una línea del tiempo. Ya creo que esa misma línea del tiempo la habíamos puesto antes. Con las versiones de Windows. Por ejemplo, mira aquí en el 1985, el Windows 1.0. Hay varias del 1, o sea, 1.0, 1.1, 1.11. Pero está bien. Después aquí saltó al 3.1 en el 1992. Mira, aquí está Windows 95. Que después de Windows 95 fue Windows 98 también. Aunque lo saltaron aquí también. Aquí está Windows XP. Miren cómo la banderita ha ido cambiando. Incluso la banderita que está en su teclado de su computadora ha ido cambiando según han cambiado la versión de los sistemas operativos. Miren Windows Vista. ¿Conoce la tecla banderita que está en su teclado? Ok, entonces más o menos aquí me está dando una línea del tiempo acortada de las diferentes versiones. Aquí mira, me la está detallando un poquito más. ¿Está como la perdón? Ah, ok, tú te refieres al 10, a Windows 10. Aunque ya está el Windows 11. Pero aquí sí, aquí nada más llega hasta el Windows 10. Ok. Lo que pasa es que el Windows 11 todavía no se ha... O sea, no está... prácticamente está en transmisión de prueba. Seguimos. ¿Se entiende a qué nos referimos con los sistemas operativos? Todos los programas tienen ventajas, o sea, todos los sistemas tienen sus ventajas y sus desventajas. Hago un estudio sobre las particulares de cada uno, porque cada uno tiene su ventaja. Quedamos que, por ejemplo, esas Mac OS tienen ventaja para la gente que son diseñadores gráficos. Linux es más robusto para la seguridad, como mencionó el compañero. Y Windows, señores, Windows sirve para todo, la verdad. Y Windows es un sistema mucho más amigable. La mayoría de usuarios lo entienden, pero de una vez. Eso es otra, exacto. Como es un sistema, como Windows es un sistema tan usado, por ejemplo, un software malicioso se desarrolla para que infecte computadora Windows, porque es más fácil de que un usuario vea un mensaje y diga, mira, usted se ganó un viaje a Orlando y le dé un clic y entre o sea, instala un software malicioso más fácil en una computadora Windows que en una Linux, por ejemplo. Sí, hay mucho engaño en internet. El día es un gancho, está mandando datos, ¿oíste? Eh, también puede ser que una muchacha buena moza, una foto, demuestren ahí que quiere hablar contigo, dije. Y entonces sí, sí, la mayoría cae. Sí, sí, seguimos. Ok, entonces mira aquí, más adelante en este curso usted va a aprender sobre los mecanismos de búsqueda que ayudarán a esta investigación. O sea, para este curso se piensa que ustedes no saben buscar en Google. Ustedes recuerdan que mencionamos que en este curso íbamos a aprender cómo apagar y vamos a decir, apagar y encender una computadora correctamente. Porque ellos están a partir de que usted nunca había visto una computadora en su vida. Entonces, así mismo, más adelante en este curso usted va a aprender a cómo buscar en Google, o sea, cómo usted va a investigar sobre los diferentes sistemas operativos, etcétera, etcétera. Se lo digo porque así es que ellos quieren decir, pero yo entiendo que ya ustedes tienen mucho más conocimiento de ahí. Ok, aquí tenemos una pequeña prueba. La hora del test nuevamente. Vamos a ver esta pregunta. Aquí si no tenemos orejita de abajo ni nada por el estilo. El sistema operativo es vamos a ver. Pero vamos a leer las opciones por si acaso. Ok. Un conjunto de programas. Debieron ponerla de segundo por lo menos. Componente de entrada y salida. Componente de procesamiento. Un sistema computacional. Obviamente el sistema operativo es un conjunto de programas. Vamos a ver. Tan. Me dice que la respuesta es un conjunto de programas. Sí, es un interrogativo. Ok.
Aquí pasamos al panel de control, pero ya el panel de control es un tema un poquito más largo. Yo lo que voy a hacer a proceder a tan. Sí, eso sería una buena idea, pero déjame primero pasar esta lista. Ok, vamos a ver, estamos exactamente en la clase de jueves y sábado. Ok, nos habíamos quedado en puerto y conectores, pero ahora vamos a especificar que estamos en el panel de control. Ok, y entonces, vamos a pasar la lista de hoy. Ángel Junior, ¿se encuentra por aquí? Ángel Junior, en la llamada. Déjame especificarle también que me escriban por el grupo. O sea, fíjense que hay mucho control de asistencia. Recuerden poner sus nombres y correos por aquí en WhatsApp. También deben entrar al foro de asistencia en Cisco y poner nombre, correo, fecha. Adelante, jóvenes. Ah, sí, no podía faltar. Yo incluso estaba esperando antes de que terminara la clase. Ok. Entonces, vamos a ver. Ya le escribí también por el WhatsApp. Recuerden que tienen que escribirlo por el WhatsApp y entren al foro para entonces especifiquen su asistencia. Entonces, Ángel no me dijo presente. Lo tengo que confirmar. Luis José, ¿está por aquí? Ok, Luis José presente. Tengo a Luis Miguel Soriano. No hay que hablar mucho porque Luis Miguel Soriano está por ahí. Ok. Tengo a Rocío García. Rocío García Fernández. Yo como que vi que Rocío ahorita estaba aquí. Ah, no, era Rosel. Sí, Rosel. Ok, Rocío García lo que la confirmo en WhatsApp. Rosel Suero. Esa sí estaba activa. Ok, parece que se cayó. Ese es el problema con la clase virtual, que a veces estamos, entonces de repente nos caemos. Giancarlos Alix. Christopher. Cindia Pamela. Ok, Cindia Pamela presente. Ok, el 14, o sea, el 14 de Yolei, si no mentira, relajando. El día 14, usted estaba presente. Ok, sí, parece que en el momento que la llamé, parece que se cayó. Ok, entonces Domingo Alfredo, Yuleisi Amador. Ok, Domingo Alfredo presente, perfecto. Entonces, Domingo Amador, María Manuela. María Manuela presente. Julio Emil. Julio Emil. Giuliani Mingetti.
Ok, Giuliani presente. Está con usted Giuliani. Entonces Julio Mateo. Ok, perfecto. Entonces Carla Félix. Carla Félix. Gianni. Aide. Eunice Javier. Eunice si yo la vi activa. Ok. Francia Díaz. Señores, si le interesa el aguacate, ustedes saben. Francisco Lugo. Ok, como que escuché algo, pero que lo confirmo. Y Delice Basilio, perdón. Y Delisa Basilio. Guillermina Vilorio. Ok. Rodolfo Mariñez. Ok, entiendo. Ronaldo Mariñez. Ok. Y Angeli Díaz Fajardo. Angeli Díaz Fajardo. O sea, los demás lo confirmo con lo que me escriban por WhatsApp. Pero mientras tanto, estos fueron los que estuvieron aquí activos. Ok, entonces, nada, señores, son exactamente las 11:11. Recuérdense que no vamos a jugar con el tiempo. Quedamos que esto es de 9 a 11. Quizá terminábamos antes. Esta vez no pudo ser. Pero nos quedamos en el caso del panel de control. O sea, en el panel de control, como mencionó el compañero, podemos entrar al panel de control y hacer configuraciones. Un dato muy importante que quiero que trabajemos es la parte de, vamos a decir, la parte que me hablaba de los tipos de sistema operativo. Yo quiero que ustedes me realicen una breve investigación de esos diferentes tipos de sistemas operativos y cuál sería la ventaja uno sobre otros, principalmente hacer la comparación entre Mac, entre Linux y Windows. Déjame ver si lo puedo agregar rápidamente en el foro del módulo. Sí, mira, aquí en el foro del módulo, déjame hacer unos ajustes. Vamos a ver qué tenemos específicamente ya creado aquí y simplemente hacer la modificación del lugar. Ok, entonces mira, aquí en el módulo 2 resumirá lo entendido en lo aprendido en la estación 1 y 2. Ok, lo resumirá normalizada, capítulo 1, jóvenes, ok. Entonces, aquí le voy a especificar, establezca, o sea, uno de los puntos, establecer las diferencias entre cualquier cosa la arreglo ahora mismo, sistemas operativos. O sea, ese sería el primer punto. Lo demás es también tienen que establecerlo. Pero en este primer punto establecer la diferencia entre los sistemas operativos Mac OS, Linux y MS, o sea, Microsoft Windows. Perfecto. Se le voy a dar a guardar los cambios para que sepan que en ese pero tienen que opinar respecto a ese mismo punto. Nada, señores, si no tienen alguna otra duda, pregunta, queja, aclaración, dejamos la clase hasta aquí y nos vemos entonces la próxima clase a la misma hora y en el mismo canal. Ok, ya ustedes saben, déjame detener el video, ¿verdad? Déjame detener el video para que no se haga mucho más largo.